Muy buenas tardes, saluda a Rodrigo Menéndez y me acompaña Federico Berrueto. Federico, bienvenido a tu casa. Rodrigo. Oye, Federico, ¿cómo ves el tema de Reynosa, lo que acaba de suceder el fin de semana pasado, donde llegó gente, delincuentes a matar a mansalva a ciudadanos, a calentar la plaza? Bueno, mira, esto primero es muy preocupante y es doblemente preocupante primero por el nivel, está escalando la violencia a extremos totalmente inaceptables porque no estamos hablando de enfrentamientos entre grupos criminales o con las autoridades, sino, como tú bien lo señalas, fue una masacre a la población civil a manera de calentar la plaza, según el testimonio de alguna de las personas detenidas. Esto es muy grave por esa razón, pero también es doblemente grave porque esto no es el único lugar donde está ocurriendo. Simplemente recordemos lo que pasó a la familia Levarón en un incidente pues que no fue, no es excepción, sino es algo que han dicho las autoridades norteamericanas, es que el control territorial que está teniendo el crimen organizado es sobre el 30% del territorio nacional. Y además, algo que creo que está en el centro de la violencia actual es la disputa por mercados, por territorios, por accesos al mercado norteamericano. Y esto a lo que nos lleva es a cuestionar esta convicción que tienen algunas autoridades de que el no enfrentar a los criminales va a bajar la violencia. Y esto es una idea totalmente falsa, porque es un mercado en disputa, porque no hay un grupo dominante, sino que son muchos los grupos que están disputando territorio, y esto a lo que nos lleva es precisamente a una lucha muy sangrienta. En Reynosa en específico se pretendía calentar la plaza precisamente por un grupo rival al dominante en Reynosa para obligar a las autoridades a que intervinieran y afectaran al grupo rival para que en un momento posterior ellos pudieran acceder al grupo de los escorpiones. Oye, esto puede ir permeando, obviamente, bendito Dios, el sureste está alejado a eso, pero puede carcomer a todo México. Bueno, el sureste ya no está alejado. Quintana Roo ha sido penetrado. Primero se explicaba Cancún por las características mismas del destino, pues que hubiera alguna presencia de crimen organizado, trato de blancas, cosas de ese tipo. Pero esto se extendió rápidamente a Solidaridad, a Playa del Carmen, y ahora lo que estamos viendo en Tulum, simplemente el día de ayer hubo 4 ejecutados. Oye, Tulum es una localidad de 40,000 habitantes. 4 ejecutados, simplemente tú trasládalos a Mérida o trasládalos a la Ciudad de México, y si los ves en porcentaje, pues estás hablando de unas cantidades. Entonces ya está en el sureste mexicano. Hay una parte de Campeche en la frontera con Guatemala que está totalmente penetrada por el crimen organizado. Lo que sí tenemos, y eso nos debe llamar la atención, es que Mérida, buena parte de la península de Yucatán o del estado de Yucatán y una parte de Campeche están al margen de este territorio donde el crimen opera con total impunidad. Qué bueno que se tenga esta parte, pero es un territorio que tiene que cuidarse, que tiene que protegerse. Oye, Federico, ¿pudieras decir que el Estado ha sido vencido por el crimen organizado? Sin duda alguna, y no es algo nuevo. Creo que el origen del problema ha sido minimizar, por un lado, la complejidad del problema. Es un problema que tiene que ver mucho con la economía, tiene mucho que ver con el poder económico, con el atractivo del negocio que subyace en el tráfico de estupefacientes. Creo que la definición global que se hizo para combatir al crimen asociado al tráfico ilegal de drogas es totalmente errónea, que la ONU es la que tiene que revisarlo. Esta idea prohibicionista, por una parte, y además enfrentarlo con fuerza pública. Simplemente, mira, veamos las estadísticas de consumo de drogas en Estados Unidos. Han ido en incremento. ¿De dónde vienen las drogas? Bueno, o van a venir de México, o van a venir de Colombia, o van a venir de alguna parte, cuando tú tienes un consumo y un negocio tan atractivo
como es el de las drogas ilegales. Entonces, esto creo que requiere una revisión más a fondo y esto ha significado pues que el Estado vaya perdiendo espacio. Mira, hay un reporte el día de ayer que dio a conocer la ONU precisamente en el área específica de control contra las drogas ilegales, y esta área lo que nos dice es que con motivo de la pandemia el crimen organizado ganó terreno, que el crimen organizado se hizo de espacios tanto para distribuir mercancías, para atender a la población y con ello ganar ascendiente, pero también reclutar gente, cuadros a su causa criminal. Lo cierto es que el Estado mexicano, y no es imputable a Andrés Manuel López Obrador, creo que es un problema que traemos de mucho tiempo atrás, pero el caso es que Andrés Manuel ha tenido, de todos los presidentes, desde mi punto de vista, ha sido el que más se ha equivocado. ¿En qué sentido? En que hay una ausencia total y se le ha enviado un mensaje al crimen de no enfrentarlo. Eso de abrazos no balazos no es una metáfora, es un mensaje. Que el presidente al día siguiente de la elección diga que se portó bien el crimen organizado. Hay una serie de actitudes, el saludo a la madre del Chapo, una mañanera de referirse al señor, primero disculparse por haber dicho Chapo Guzmán, y si no, Joaquín lo era Guzmán. Cosas así de este tipo que van conformando toda una idea de que es una decisión de ahora de este gobierno no enfrentar al crimen organizado. Y es lo peor que nos puede suceder. Oye, Federico, y nada más para concluir, y ya no tiene nada que ver con el tema de seguridad, te preguntaría, ¿cómo viste los cambios en el gabinete federal? Bueno, mira, primero creo que hay dos muy buenos nombramientos. Y voy a explicarme ahorita por qué creo que son dos muy buenos nombramientos. El de Rogelio Rodríguez de la O y el de en la Contraloría, la salida de Irma Heréndira, y el que tenemos estas dos designaciones, ¿por qué son muy importantes? Porque son funcionarios que pueden decirle al presidente no. Es decir, que traen una trayectoria, un prestigio y un conocimiento personal del presidente, que yo estoy cierto que Rogelio Ramírez de la O está en condiciones de, si hay una decisión errónea del presidente, de solicitarle que la revise en aras de la buena economía. Y lo mismo podemos decir que va a suceder con la Secretaría de la Función Pública. Y esto es muy importante para el país y creo que aunque va a ser incómodo para el presidente, es una buena decisión. Ahora, lo que está ocurriendo en cuanto a los responsables de los programas sociales, ahí tiene dos lecturas. Una es una suerte de recriminación porque las cosas no resultaron tan bien en la elección. Es una lectura que no creo que sea la dominante. La otra es que va al Senado precisamente como cuña para Ricardo Monreal. El presidente creo que se ha distanciado de Ricardo Monreal, creo que ya lo borró de la lista de los posibles sucesores, y lo que quiere es enviar a una persona que va a tener un ascendiente, que tiene una cercanía con el presidente, y no es una buena noticia para Ricardo Monreal. También debo decir que los números del Senado son muy críticos. La mayoría calificada en el Senado está agarrada de alfileres. Y debo decir que una de las causas ha sido que una de las senadoras muy cercanas a José Antonio Meade decidió solicitar licencia, ausentarse, y dejó que su suplente, que ya se había ido a Morena, pues ahora le regaló la curul a Morena. Y eso, mira, tiene mucho que decir, porque entonces los partidos se desdibujan. Y es importante que los partidos tengan una representación consistente y no que tengas tú los tránsfugas que hacen que al margen de la voluntad del voto o de la voluntad ciudadana, pues se generen de manera artificial equilibrios en el Congreso. Pues muchísimas gracias. Él es Federico Berrueto y le agradezco cada semana que está acá con nosotros, Federico, y hoy acá en el estudio de manera presencial. Un placer estar contigo, Rodrigo. Nos vamos a un corte.